buen día, ahora sí. Qué bendición poder estar en un lugar al aire libre, disfrutando el frío, ¿o no? Yo me saqué la campera porque quiero mostrar la escarapela personalizada que me hicieron. Tomá mate. Así que nada, paso frío, pero muestro la escarapela. Gracias al Señor por este precioso día, gracias César, gracias a todos. Como dijo Marina cuando habló sobre las ofrendas, el trabajo de la iglesia, el antes, el durante y el después es maravilloso. La verdad, gracias a todos, el esfuerzo, las ganas, la alegría. Tenemos muchos enfermos con moquillo, recordando un poquito el 1810, qué sé yo. Hoy le llaman gripe. Bueno, hay varios que están allí, muchos chicos y personas mayores también, pero gracias al Señor por este tiempo tan precioso. Gracias a los que nos visitan, no levantaron la mano, pero hay gente que nos visita por primera vez, yo no los voy a señalar, los voy a mirar nomás. Así que damos gracias al Señor. Y la verdad que, como decía Rodo, le decía a Valentina, cuando Rodo hablaba un poquito del 1810, me robó la introducción, le dije, porque de verdad que un día como hoy, en realidad como mañana, hace ya 216 años, que son muchos y no son muchos, se gestaba la Revolución de Mayo, entre tantas reuniones, el famoso Cabildo y nada, y aquella gesta patriota. Después vino la independencia, después de 6 años, pero en esa gesta patriota lo más importante fue que se destituyó ese virreinato del español de Baltasar Hidalgo de Cisneros y se conformó la primera junta de gobierno. Ese acontecimiento se conoce hasta el día de hoy, obviamente, como la Revolución de Mayo, marcando el proceso a la independencia. Y yo me quedo con esa palabrita, se destituyó. Entre varias personas, reuniones, 400 y pico, por lo que dijo Rodo, se gestó y se destituyó a ese gobierno que en alguna medida nuestra nación estaba sometida. Y obviamente yo no voy a hablar del gobierno patrio ni nada por el estilo. Me quedo con la palabra destituir, que los sinónimos son degradar, sustituir, derrocar y expulsar. Y quiero hablar un ratito, de alguien que destituyó, expulsó, derrocó, no a un reino que sometía a una nación, destituyó, derrocó y expulsó para siempre un opresor muy fuerte llamado Satanás, demonios. Hace ya no 216 años, sino más de 2000 años, en la cruz del Calvario, Jesucristo derrocó, destituyó, expulsó para siempre toda opresión, no para una nación, sino para todo el mundo. Y eso es maravilloso. Entre eso que destituyó el Señor Jesucristo, y como si fuese un cabildo abierto en la cruz del Calvario, todo mundo puede saber y enterarse de lo que Él logró en la cruz. Lo dejó escrito en su palabra, la Biblia. Y entre tantas cosas que destituyó, yo le quiero simplemente comentar un enemigo que ya fue vencido por Jesús, pero que nosotros tenemos que apropiarnos por la fe para poder también caminar en victoria, al margen de Satanás, demonios y todo aquello. Hay algo que Él venció y que la Biblia lo llama pecado. Y el pecado en nosotros trabaja de una manera interna y en muchos de nosotros nos lleva a hacer algo que no queremos hacer. Llámese mal carácter, llámese un vicio, llámese ojos que miran lo que no tienen que mirar, llámese que entro en una pantalla, un lugar donde me hace daño, pero igual entro. La Biblia dice que aquel que es vencido por alguien se hace esclavo de ese
de eso por el cual fue vencido, hablando del pecado. Y acá no hay pastor, no hay ninguno que estemos libre de esa situación. Cuando nosotros cedemos a cualquier tipo de pecado, nos transformamos en esclavos. Y es como si fuese una cadena invisible en muchos que nos permite caminar, transitar, escalar hasta cierto lugar. Y de allí parece que nunca puedo pasar. Jesús mismo enseñó sobre cómo funciona el pecado. La Biblia está llena de ello, pero yo quiero simplemente mostrarle o reflexionar o comentarle cómo Jesús lo enseñó, cómo funciona el pecado y cuál es la victoria sobre el pecado. En una oportunidad, Juan capítulo 3, el Evangelio, un tal Nicodemo se le acerca a Jesús, un religioso. Y Jesús le dice, bueno, que él tiene que nacer de nuevo. Y en esa charla del capítulo 3 del Evangelio de Juan, Jesús le dice, así como Moisés, porque claro, Nicodemo conocía la Biblia, conocía el Antiguo Testamento. Pero Jesús le dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, Jesús, sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quizá alguno dice, pastor, bueno, Nicodemo sabía a qué se refería, yo no tengo ni idea de qué serpiente habla Jesús. En el libro de Números, en el Antiguo Testamento, Israel estaba por el desierto y hacen lo malo delante de Dios. Y Dios envía serpientes ardientes, venenosas, y le picaban a ellos, y el veneno corría, por supuesto, y los israelitas, el pueblo de Dios que hicieron lo malo, comenzaban a sentir los síntomas de ese veneno. Entre paréntesis, ¿cómo yo sé si el pecado está siendo en mí un enemigo invisible que no lo puedo vencer? Bueno, hay algunos síntomas, yo no sé si usted, creo que todos hemos ido a algún médico que nos mira, ni siquiera nos examina y dice qué te sucede, y enseguida por los síntomas nos saca a la enfermedad, esos médicos, ¿no? Y uno de los síntomas del pecado es que me aleja de la relación, de una buena relación con Dios. Me aleja de una buena relación conmigo mismo, me desconozco. Aunque nadie sepa qué pecado estoy haciendo, practicando, me aleja de una buena relación de la gente que me rodea, la gente que me quiere. El pecado se transforma en mí un enemigo que no puedo vencer, que me limita, muchas veces produce enfermedad. La conciencia, aunque nadie lo sepa, me acusa, mi mirada cambia, ya no es el mismo. Esos son algunos síntomas del pecado. Y el veneno de las serpientes, volviendo a lo que Jesús enseñó, corría por el cuerpo de las personas produciendo dolores, mareo, hinchazón, hasta que morían. Entonces Israel va a Moisés y dice, Moisés, hemos pecado contra Dios y hay serpientes ardientes, venenosas, haz algo. Y Moisés va a Dios y le dice, Señor, ¿qué podemos hacer? Hay serpientes, tú las enviaste, consecuencia de haber pecado. Y Dios le dice, hazte un asta, una cruz y pon una serpiente. Todo aquel que es picado, pero mira la serpiente, vivirá, es sanado. Y ahí entra en juego nuestra fe, nuestra credulidad o nuestra incredulidad. Quizás los israelitas pensaron, pero ¿cómo si yo miro solamente esa asta, esa cruz, el veneno de la serpiente deja de tener efecto? Si Dios lo dijo, así será. El que creyó, y aunque hubiera sido pecado por ese veneno de las serpientes, y miraba conforme a lo que Dios había dicho, la Biblia enseña que el veneno automáticamente dejaba de tener el efecto. Por ende el dolor, la enfermedad y por ende la muerte. Y Jesús dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, Jesús, sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y después el texto siguiente, inmediato, el 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo hago para cortar las consecuencias
el dolor, la tristeza, las consecuencias del pecado en mi vida. Simplemente lo mismo que hicieron los israelitas en el desierto, lo mismo que Jesús enseñó, lo mismo que hemos hecho millones de personas desde la muerte de Jesús hasta la fecha. Mirar a Jesucristo, pedirle perdón por nuestros pecados por fe, conforme su palabra, como si fuera una gran constitución, la Biblia. Y conforme a esa palabra, Dios lo hace. Y termino por decirte lo siguiente, y te voy a leer un solo texto. En esa suerte de cabildo abierto en la cruz del Calvario, el Señor también dio un decreto, y está escrito en la Biblia para que todos lo podamos leer. Allí se promulgó algunos decretos. Entre ellos, creo que todos lo sabemos, pero Jesús decretó y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Allí no estaba perdonando nuestros pecados, no solo de la gente que estaba ahí, sino los tuyos y los míos. Qué hermoso decreto en ese cabildo abierto. No solo para los israelitas, para todo aquel que cree. Y el Evangelio de Juan 19:30 es la última palabra de Jesucristo. Y Él está allí en la cruz. Le dan a beber vinagre, no lo toma, porque oficiaba como si fuera un pequeño sedante el vinagre. Y dice que cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Me quedo con esa palabra también: consumado es. Ese es el gran decreto del cabildo abierto en la cruz del Calvario. Jesús dijo: consumado es. Es una palabrita que en nuestro castellano es algo que se terminó, que se consumó, que ya está finalizado, pero en el idioma original de la Biblia tiene otros atenuantes y otro significado precioso. En el griego, bueno, es tetelestai, pero es lo de menos. Pero es la palabra que usaban los hijos cuando el padre le daba una labor, un trabajo. Cuando el padre le daba un trabajo al hijo y el hijo culminaba ese trabajo, le decía: papá, tetelestai, he concluido el trabajo, la labor, el propósito que me diste. Jesús en la cruz terminó la obra que el Padre le había encomendado. Esa palabra tetelestai es la que usaban los sacerdotes en el Antiguo Testamento cuando le llevaban un animal para el sacrificio. Lo examinaban, tenía que ser perfecto, sin mancha, no podía estar quebrado, no podía estar enfermo. Y después de examinarlo, si ese animalito era apto para el sacrificio por los pecados de la persona que entregaba el corderito, decían: tetelestai, este cordero está apto para el sacrificio. Jesús dijo: tetelestai, consumado es, Padre, la obra que me diste la he culminado. Tetelestai, yo soy el perfecto Cordero de Dios, apto para el sacrificio por los pecados de toda la humanidad. Tetelestai es la palabra que usaban en algún recibo o pagaré, cuando alguien tenía deudas y la iba pagando y por fin pagaba la última cuotita de esa deuda. En ese recibo, en ese pagaré ponían: consumado, tetelestai, todo ha sido saldado. Esa es la gran proclama en ese cabildo abierto en la cruz del Calvario. Todo lo que vos y yo necesitamos, Jesús lo logró. Tetelestai, me encanta. Padre, la obra que me diste la he concluido. Juan, cuando lo vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los pecados suyos y míos por Jesucristo han sido pagados. Él dice: todo está pago. Amén. Qué hermoso es saber que en Jesucristo tenemos a alguien que destituyó una vez y para siempre todos los poderes del infierno, el pecado, las consecuencias del pecado y también la muerte. Jesús en ese gran cabildo abierto, la cruz del Calvario.
Amén. Así que yo quiero hacer una oración por aquellos, así como están sentaditos nomás. Le voy a pedir que levante su mano si quiere cerrar los ojitos. Transformamos este lugar en un lugar de adoración, en una iglesia. El techo es el mismo cielo en esta mañana preciosa. Pero si alguien está sufriendo las consecuencias del pecado, no importa qué pecado, para Dios no hay diferencia. Todo pecado es como si fuese veneno de la serpiente que pica y comienza a correr. Y comenzamos a sufrir los embates, enfermedades, dolores. Si no cortamos aquello, terminamos en muerte espiritual. Pero así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así Jesucristo fue levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda. Podés cortar hoy mismo ese embate del pecado en tu vida. Así que si tú eres uno de ellos, este 24 de mayo, casi 25, hay una proclama, no en un cabildo en Capital Federal, sino de un cabildo en Jerusalén, en la cruz del Calvario, que sigue gritando, consumado es. Y hoy más que nunca lo recordamos. Así que si tú eres uno de ellos, ¿dónde estás solo? Levanta tu manito, yo quiero ver tu mano para orar por vos. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Wow. 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 ¿Qué te parece si adoramos al Señor? Y los que levantaron sus manitos, me gustaría, si estás parado, que te pongas de pie nada más, para luego orar por tu vida y pedirle que el Señor haga en vos lo que Él ya ganó en la cruz del Calvario. Rodo decía, en mayo de 1810 se gestó la revolución, pero pasaron 6 años hasta ser independiente. Jesús la logró hace más de 2000 años y es tiempo de que te independice, que venzas para siempre Satanás, infiernos, demonios y el propio pecado que trabaja en tu vida. Adoramos un momento al Señor. Aleluya. Jesucristo, reinas con poder. Sí, Señor. Soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder. Soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Jesucristo. Aleluya. Ya oramos. Isaías profetiza lo que Jesús iba a proclamar y ganar en la cruz del Calvario. Lo que Él hizo ya estaba profetizado. Y te leo lo que dice el Espíritu Santo a través del profeta Isaías, que Jesús logró por vos y por mí. Mas Él, Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de tu paz, de nuestra paz, fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Esa es la gran gesta en la cruz del Calvario. Así que aquellos que no han recibido a Jesucristo, si quieres ora conmigo, vamos a pedirle que Él entre en tu corazón.
Vamos a pedirle que puedas mirar con fe como los israelitas miraban esa asta con la serpiente, y Jesús tomó aquel ejemplo y dice: así el Hijo del Hombre, yo mismo Jesús, voy a ser levantado para que todo, no importa la raza, el color de la piel, la condición social, todo aquel que en mí crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Repite conmigo, iglesia, ayúdame. Amado Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta mañana. Gracias por lo que Jesús logró por mí en la cruz del Calvario. Hay una proclama universal, está escrita en tu palabra, la Biblia. Jesús ganó por mí toda batalla. Él venció el infierno, Él venció la enfermedad, Él venció la muerte, Él pagó por mis pecados. Yo pongo mis ojos y mi fe en Jesucristo, confiando en su palabra, oh Dios, la Biblia, que dice que todo aquel que en Él cree no se va a perder, tendrá vida eterna. Jesús, ven a mi corazón, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Amén y amén. Padre, oro por los que levantaron sus manos. Oro, Señor, por aquellos que están enfermos. Oro, Señor, por aquellos que su mente y su alma no tiene paz. Señor, leímos lo que Isaías profetizó: el castigo de nuestra paz fue sobre ti, por tu llaga fuimos sanados. Y aún, Señor, llevaste nuestros pecados. Oro, Señor, ahora para que sus ojos puedan mirarte y recibir por la fe lo que lograste en la cruz del Calvario. Si estás enfermo, en el nombre de Jesús, recibe sanidad. Y si te falta la paz por lo que fuera en tu mente y en tu alma, la Biblia dice que el castigo de tu paz fue sobre Él. Recibe paz de Dios en esta mañana. Bendigo tu vida y bendigo tu familia. Bendigo tu entrada y bendigo tu salida. Oro para que tomes por la fe todo lo que Jesucristo, nuestro gran libertador, logró en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Yo quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Aleluya, aleluya, amén. Aplaudan al Señor.